¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña la doctora Frida de la Vega Méndez. Ella es médico por el Tec Salud con especialidad en medicina interna en el grupo Christus Mugarza, avalado por LUDEM, y posteriormente hizo la subespecialidad en nefrología avalada por la Universidad de Guadalajara. Frida tiene una rotación en la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá, y actualmente tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles Valle Oriente. Bienvenida, doctora Frida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Daniel. Muy feliz de estar aquí platicando el día de hoy contigo y con tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Frida y yo compartimos rotaciones como residentes en Grupo Christus Mugarza, y desde entonces vi que Frida era muy intensa. Definitivamente lo tienes que hacer para estudiar una subespecialidad. Para quienes escuchen por primera vez nefrología, ¿cuántos años hay detrás después de los 7 de medicina para hacer medicina interna y luego nefro y luego empezar ahora sí a vivir la realidad? Bueno, para hacer medicina interna son 4 años y para hacer nefrología otros 3 años. Se puede hacer nefrología sin medicina interna. Puedes hacer 2 años nada más de medicina interna y luego derivarte y hacer los 3 años de nefrología, pero yo terminé los 4 años de medicina interna. Para los residentes de medicina interna que estén pensando en hacer una sub, creo que siempre sale esa duda, y a lo mejor en algunos es un mito y en algunos una realidad de si el hospital te pide que sí o sí tengas los 4 años, algunos hospitales te piden que no. ¿Cuál es tu opinión respecto a por qué sí terminar los 4 años? Porque en realidad pues tú ya te aventaste otra carrera de medicina, son 7 años más. Así es. Pues dependiendo obviamente de la subespecialidad que quieran elegir, a veces pues te ayuda más terminarla o no, ¿verdad? Nefrología es una rama de la medicina interna que pues es muy amplia y que abarca muchas enfermedades que sin duda pues terminar la residencia de medicina interna a mí me dio muchas herramientas para ver al paciente de manera más integral y entrar a la subespecialidad de nefrología pues con más herramientas, con más conocimiento para tratar a los pacientes. Es decir, el tiempo es lo de menos. La verdad es que pensando a mediano y largo plazo es mejor tener pues la formación completa y la rotación completa de medicina interna. Sí, para mí creo que es una buena herramienta para ser un mejor médico. Y ahora sí, para quienes escuchan por primera vez nefro, que seguro la confunden con uro, tú nos platicarás si es algo frecuente o no en los hospitales. ¿Qué es lo que hace de manera muy general un nefrólogo hoy en día? Bueno, el nefrólogo se encarga de ver la función de los riñones, todo lo que tiene que ver con la función de los mismos, y cuando estas no funcionan de manera adecuada, pues estudiar por qué esa función no está al 100. Urología, pues se encarga de ver la parte más estructural, o sea, digamos, la tubería, ¿no? Si los riñones se encargan de filtrar toda la sangre, hacer el metabolismo del cuerpo, la urología se encarga de ver las estructuras que llevan a la producción de orina hacia la vejiga, a la uretra, y pues la patología propia del sistema reproductor, ¿no? Cosa que no hace un nefrólogo, por ejemplo, ya Sí. lo último no lo ve. No, y es muy frecuente, por ejemplo, en la consulta que vienen pacientes con dudas de problemas en testículo, en pene, infecciones, cosas que pues como nefrólogo no me tocan a mí ver. Y si toca, sí, digo, a lo mejor vamos a entrar en temas incómodos, pero si te llega un paciente con esa situación a tu consulta, o sea, que ya esa cosita ya te quitó un espacio, por así decir, a ese paciente dice, ¿sabes qué? Pues mejor no te cobro y vete con tal especialista porque yo no puedo hacer ningún abordaje, o cómo funciona esa parte. Sí, pues ahí sale mi parte de medicina interna, ¿verdad? De evaluar al paciente, ver qué es lo que le está pasando. Y pues sí, canalizarlo con el especialista que lo pueda ayudar más, ¿no? En general, para que llegue alguien contigo, por lo que cuentas, sí puede ser sin una referencia, es decir, sin un médico general de por medio o otro especialista. ¿Cuál es el porcentaje de los pacientes que llegan directo? ¿Derivados, no derivados? La mayoría de los pacientes llegan derivados. Es pocos los que vienen buscando como evaluar como tal la función renal, ¿no? La mayoría vienen porque ya otro médico internista o su cardiólogo o el urólogo les dijo que tenían pues problemas con sus riñones y que tenían que ver al nefrólogo. ¿Cómo te puedes dar, así, si eres una persona común y corriente sin formación en la salud,
que tus riñones están mal? ¿Suele ser porque ven un examen general alterado? ¿Suele ser porque sienten algo, porque ven algo? ¿O la verdad es que ya para cuando llegan es porque ya visitaron a otro médico? Pues la mayoría de los padecimientos que causan enfermedad renal generalmente pues no dan síntomas hasta que la función está muy disminuida. Pero hay otro grupo de enfermedades que causan hinchazón de los pies, de los ojos, que causan hipertensión arterial, que pues son como nos podemos dar cuenta ahí que tienen algún problema. Y lo otro es por exámenes de un check-up, ¿no? Un examen De rutina. De rutina con creatininas elevadas o con proteinuria en el examen de orina o hematuria. Y si uno tuviera que cerrarlo a los 3 o los 5 motivos más frecuentes por los que un paciente toca la puerta del consultorio de Frida, ¿cuáles serían así las causas que más comúnmente ves? Pues enfermedad renal crónica, o sea, pacientes que ya tienen la función disminuida y que tienen, ya sea por diabetes, hipertensión, infecciones de vías urinarias, litos, formación de piedras en los riñones también. Y bueno, hay este grupo de pacientes que más jóvenes que están como muy interesados en su salud, que vieron algún examen alterado, ya sea en la química sanguínea, el examen de orina, y están preocupados y vienen conmigo por eso. Y entonces un urólogo y un nefrólogo coinciden en el tema de los litos o las piedras dichosas en el riñón, y el abordaje puede ser por los dos, o ahí sí se deriva a alguien más. Pues el abordaje depende, pues el urólogo ve la piedra generalmente cuando está ocasionando un problema de obstrucción, ¿no? Cuando la piedra es muy grande y esto ocasiona que se genere algo que llamamos nosotros hidronefrosis, que es que no pase la orina de los riñones hacia la vejiga, pues ya el urólogo nos ayuda para tratarlo porque pues generalmente el tratamiento es quirúrgico. Sin embargo, pues habría que también estudiar ese paciente y ver por qué está formando litos, ¿verdad? Muchos de los pacientes que forman piedras, pues las vuelven a formar. Y es pocos los que pues mandan a analizar la piedra para saber de qué tipo de piedra es, y entonces nosotros podemos dar tratamientos para evitar que se sigan formando. El deber ser sería mandarlas a analizar cuando las extraes en quirófano, porque seguro te ha tocado pacientes que dicen, oye, digo, a mí me tocó ver pacientes en su momento que traían la piedra porque la veían pues caer, ¿no? El deber ser como recomendación para quien lo escuche o vea es mandarla a analizar a patología. Sí, con cristalografía, o sea, hay que ver la piedra, la composición de la piedra, aunque sea solo un evento aislado, porque pues puede ser el inicio de otro padecimiento que les predisponga a formar piedras, y a la larga pues sí tiene un impacto en la función renal. O sea, cada vez que hay una piedra que pueda ser grande, que obstruya, pues eso puede mermar temporalmente la función renal, y eventos pues constantes o pues ya otros eventos pueden a la larga disminuir la función renal y causar una enfermedad renal crónica. Y seguro la pregunta que siempre te hacen y que me viene a la mente es, ¿las piedras las produce algo en particular? Digo, considerando que no es una clase académica, pero de manera muy general, porque seguro muchos piensan, en algún momento me tocaba con no profesionales de la salud, es que como muchas tortillas y pues tienen calcio y por eso son las piedras, porque son de calcio, o tomo mucho refresco y el gas en los riñones lo produce. ¿Cuáles son como las causas más frecuentes asociadas a la formación de piedras en el riñón? Pues sí tiene que ver con la alimentación. Las piedras más comunes son las de oxalato de calcio, y pues ya vienen algunos otros padecimientos que predisponen a la gente a formar piedras, pero en sí eventos de deshidratación, o sea, que la orina esté muy concentrada, que los refrescos causan también deshidratación, alteran el pH de la orina, y un pH ya sea o muy ácido o muy alcalino también pueden predisponer a precipitar estos cristales. Hay otras formación de piedras que tienen que ver con infecciones, ¿no?, por ciertas bacterias, pero los más comunes son de calcio. Ok, y este tema de los refrescos, más de una vez me lo han preguntado, ¿es nada más el refresco negro? ¿Es el refresco de colores? ¿O es en realidad cualquier bebida gaseosa como por ejemplo las cervezas? Pues es en general cualquier bebida gaseosa.
Los que tienen azúcar, pues van a deshidratar un poco más. Ujú. Pero en general, todos estos pueden alterar el pH de la orina y eso también predispone a la formación de piedras. Y luego, pues lo otro es que pues tendemos a sustituir al consumir estas bebidas el consumo de agua. Entonces, pues ahí estamos predisponiendo a formar estos litos o piedras. Seguro te va a causar conflicto la siguiente pregunta, pero sí, porque pues, seguro muchos te tocan que dicen, oye, no, pero yo tomo nada más medio litro o tomo 2 litros, pero no tomo agua. Y otros dicen, bueno, yo tomo un refresco de 500, pero me tomo 2 litros de agua. ¿Eso está bien o eso está mal? ¿Hay como alguna cantidad tolerable, permitida o algo que se debería de compensar para las personas que toman refresco, considerando que México es el primero o segundo lugar de consumo de refrescos a nivel mundial? Sí, pues mira, no hay como una cuota de agua establecida. Mucho es lo que te diga tu cuerpo, ¿verdad? Obviamente, si es un día más caluroso, hiciste más actividad física, necesitas pues más agua. Y la recomendación es tomar la cantidad de agua que requieras para saciar tu sed. Si tienes sed, pues en lugar de consumir una bebida que tiene azúcar, consumir agua, ¿no? Y en realidad no deberíamos de tomar ningún refresco, pero si eso es difícil de eliminar de nuestro día a día, pues dejar esas bebidas solo no para cuando tengamos sed, ¿no? Sino para acompañar a lo mejor alguna comida o pues de vez en cuando, pero no suplirlo con el agua. Y en el tema del agua, digo, nos tocó en Monterrey. Creo que tú emigraste un ratito a Monterrey cuando nos estábamos secando como ciudad y estado, y empezó el tema de vender agua embotellada diestra y siniestra. En el tema de aguas hay diferentes presentaciones que si tienen sodio, si tienen minerales, si tienen, son más ácidas o más básicas. ¿Hay alguna recomendación? Porque también se empezaron a entrar como muchos nutriólogos a sacar videos con tirillas para probar si el agua de marca tal es más ácida, si el agua de marca tal es más básica, y te recomendaban comprar esa agua súper cara. Pero al final de cuentas muchos entran en el debate de pues al final de cuentas esa agua entra a un estómago y empieza con el equilibrio ácido base. ¿Hay alguna recomendación para quienes estén comprando agua embotellada? Pues en realidad no hay como un agua que sea mejor. Sí es cierto que las aguas, por ejemplo, alcalinas, pues tienen un pH más alcalino, pero que eso haya demostrado que, no sé, te hidrate mejor o que esa hidratación tenga mejor impacto en tu función renal o para cuidar tu riñón, pues realmente no. O sea, porque el riñón también, igual que el pulmón, pues tiene mecanismos para regular el pH de la sangre. Entonces, aunque consumas agua de un pH más alcalino o más ácido, si tus riñones funcionan adecuadamente, van a hacer lo que tienen que hacer para que esté el pH en tu sangre al nivel óptimo. O sea, pagar 80 pesos por estos litros de agua azul no tiene mucho sentido. No, no. Y el agua sin Mejor sodio, agua. porque muchos, o sea, a mí me gusta mucho ver las etiquetas en general de todo. Y hoy en día ves aguas donde dice que no tienen sodio. ¿Qué pasa con esas aguas? ¿En realidad te hidratan o en realidad no están compensando? Pues en realidad te hidratan igual que un agua que tiene sodio. Realmente no hay gran diferencia respecto a eso. Nos van a bloquear las compañías de agua por estar diciendo eso. Sí. Porque luego también vemos en las... ha salido una marca que no nos patrocina, pero Yuyo, vamos a decirla, que son pastillas y sobres para hacer electrolitos, porque también creo que ha venido cada vez más la difusión de consumir electrolitos con o sin azúcar, porque también ya hay muchas líneas de casi hasta Gatorade tiene su línea. ¿Se recomienda o no se recomienda en general para la población común, no por ejercicio en otra cosa, tomar electrolitos en estas presentaciones día a día? No, como tú lo mencionas, si es una persona que hace mucha actividad física, pues sí puede beneficiarse de tomarse electrolitos. O si, no sé, por algo más se deshidrató, una diarrea, algo más, pues sí tiene beneficio tomarla. Pero del día a día, pues realmente no. O sea, mejor tomar agua natural. ¿Pero te podrían hacer algún daño también? No, tampoco. Si lo quieren hacer, no hay problema.
obviamente si, por ejemplo, yo pues que estoy más cantada hacia la enfermedad renal, si es un paciente que tiene enfermedad renal crónica en etapas más avanzadas que tenemos que tener cuidado con el potasio o con el nivel de sodio, tal vez no sea pues la manera mejor de hidratarse, pero si es una persona sana, no hay ningún problema en que consuma estas bebidas. Y ya por último, para cerrar el tema del agua, las aguas vitaminadas. Ese tema de esas vitaminas, ¿sí serán vitaminas que se retienen o en realidad solo se orinan y no representan como un beneficio por los 40 pesos que pagas por medio litro? Pues sí, es difícil, digo, las vitaminas como las que se absorben tú tomadas, ¿verdad? Realmente tienen beneficio cuando tienes una deficiencia real de la vitamina, ¿verdad? Si no lo tienes, pues lo vas a consumir y tu cuerpo va a eliminar el exceso, ¿no? O si es una vitamina estas que se pueden acumular en la sangre, pues tendrás efectos si lo tomas a muy largo plazo. Pero pues realmente no hay mucho beneficio, al menos que tengas una deficiencia de Más que alguna más que vitamina. el perder dinero a lo mejor y verte muy bien tomando Ajá. aguas vitaminadas. Y ahora sí pasando a una vez que se toma y pasa por nuestro cuerpo, así como hay esta dosificación de proteínas por peso por día, hay una cantidad como para la población en general de decir, porque creo que se dio mucha difusión que todos teníamos que tomar 2 litros al día y entonces viene una persona de 50 kilos y viene una de 100 kilos y en los dos le dices 2 litros. ¿Hay como alguna fórmula para quienes lo estén escuchando decir cuánta agua deberías de tomar al día cuando mínimo? Y luego si consumes, por ejemplo, los que tomamos café todos los días, oye, pues como vas a tener más orina, pues consume un poquito más. ¿Hay como alguna regla que nos ayude a saber cuánta agua deberíamos de consumir? Pues sí hay ciertos requerimientos que tienes mínimos pues para que tu organismo funcione adecuadamente. Sin embargo, no hay una manera exacta de calcular cuánta agua necesitas. Em, por ejemplo, ahorita que me preguntabas del café, hay una idea como muy establecida ya de que el café deshidrata y realmente no. O sea, si tú estás tomando café, no es como un refresco, no te va a deshidratar, puedes seguir consumiendo lo con tranquilidad y aparte pues tomar tus requerimientos de agua, es decir, lo que te pida tu cuerpo. Si tienes sed, pues tomar agua hasta saciar tu sed. No suplir, pues, no suplir tu cantidad de agua con otra bebida. Obviamente, pues uno toma taza, bueno, habrá quien tome más, ¿verdad? Yo también me gusta mucho el café, pero en general, si tomas 2 hasta 3 tazas al día de café, pues lo que necesitas de agua, pues será un poquito más, ¿verdad? Y si es un día caluroso, pues a lo mejor más o hiciste más actividad. Hay un mínimo porque seguro te ha tocado a ti pacientes que a mí me sorprende cuando les pregunto, ¿y cuánta agua tomaste hoy o ayer o antier? Me dicen, no, yo honestamente ningún día he tomado agua, siempre tomo jugos, té, café, refresco, pero un bote de agua, no, busco estrategias para que consuman, pero ¿hay algún mínimo indispensable de tomar agua natural o el cuerpo puede vivir sin agua natural? Pues estas bebidas que mencionas, pues tienen algo de agua, ¿verdad? No es lo mismo que tomar agua natural, pero pues sí absorbe. Los alimentos en general, todo lo que consumes, por ejemplo, caldos, sopas, pues llevan ahí a un poco de agua. Em, yo la recomendación que hago para, en general, sin una base realmente muy científica, es 1 litro, ¿no? Mínimo, por lo que podemos de necesitar para requerimiento y porque pues en general todos los pacientes quieren que les digamos como qué cantidad exacta, ¿no? Ojalá fuera así de simple. A veces no es tan simple, pero pues es algo que funciona y pues no, obviamente las recomendaciones varían de acuerdo al tipo de paciente y si a lo mejor algunos sí requieren cierta restricción de líquidos, pero para el día a día, pues mínimo 1 litro es una buena cantidad. Sobre todo para mantener hidratado el cerebro y los órganos vitales. Exacto. Y ahora sí, el último paso que es, pues, la micción, ¿no? La orina. Uno debería de prestar atención porque no estamos en un episodio de gastro para poner atención al otro, pero uno debería prestar atención al color de su orina o no te dice nada el color de tu orina. Sí, te da mucha información. La orina, nosotros, por ejemplo, como nefrólogos, nos da mucha información acerca del paciente. Incluso hay maestros que le llamaban la biopsia líquida, ¿no? Por la información que nos podía dar.
Sí, pues si la orina está muy concentrada, o sea, el color de la orina debe ser en general ámbar, claro, ¿no? Si está muy concentrada, pues nos puede estar hablando de que nos hace falta tomar agua, que estamos un poco deshidratados. Si la orina es muy, muy clara, pues tal vez, o sea, casi, pues prácticamente como el color del agua, pues a lo mejor nos estamos ahora pasando de la cantidad de agua, ¿verdad? Que no hay ningún problema si no tienes, tus riñones no tienen problemas para trabajar, ¿verdad? Porque ellos van a eliminar el exceso o van a absorber más líquidos si es que nos están ahí, o sea, nos está faltando. Y lo otro son otras coloraciones como rojizas, que podrían ser por sangre en la orina, o por unas otras sustancias que se llama mioglobina, que es un producto pues, del metabolismo del músculo. Y pues ya otras coloraciones más raras como verde o morado, y eso tendría que ver a lo mejor con medicamentos, a veces ciertas bacterias. Y uno tendría, porque has comentado un par de ocasiones de, pues a lo mejor hacerle caso a su cuerpo. Si uno va al baño, ve este tema de, oye, la orina está casi color maple, empezar a tomar más agua y de plano no. O a lo mejor de pronto, seguro te ha tocado porque yo frecuento ir al gimnasio y de repente te toca algún compañero al que yo más tengo en la mente sin hablar mal de, son estos clases de spinning que son súper intensos, que la verdad mi respeto, yo hago bici, pero no ese nivel. Y que la primera vez alguien decidió empezar a hacer ejercicio, deciden ir a su primera clase de spinning y de pronto al día siguiente amanecen orinando. Pues la pregunta sería, ¿orinan sangre, orinan músculo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tendrían que ir a un hospital o te ha tocado este tipo de pacientes? Sí, sí me ha tocado. Pues sí, no es sangre como tal, es algo que llamamos mioglobina, que es músculo, ¿verdad? Es una proteína que tenemos ahí en el músculo y pues es destrucción del músculo. Obviamente cuando hacemos ejercicio, pues las fibras musculares se destruyen, por así decirlo, y eso también forma más músculo, pero cuando lo hacemos en exceso o no estamos acostumbrados y queremos tomar una clase intensa y no estamos acostumbrados a ese ritmo, pues obviamente la destrucción muscular es mayor y eso se filtra por los riñones y causa algo que se llama rabdomiólisis, puede causarlo. Eso puede requerir hospitalización o podría llegar hasta un punto de daño renal considerable. Sí, puede requerir hospitalización, hay que dar hidratación al paciente y a veces pues eso no se alcanza con que el paciente esté tomando agua, sino ponerlo por la vena, hidratar al paciente por la vena. Y esa mioglobina se precipita en los riñones y puede causar sí, daño renal agudo y en algunos casos hasta requieren de diálisis. Por una clase de spinning, por no quemar el negocio, pero seguramente también pasa acá en Monterrey. Me ha tocado cuando dicen, pues a lo mejor los trepacerros, ¿no? Suben un cerro mediano o chico, pero de repente dicen, no, hombre, vamos a la M de Chipinque sin tanta preparación y al día siguiente. Entonces, como me da recomendación, si orinas un color, dijiste otros colores que yo no me sabía, pero si orinas color cuasi sangre, es sí o sí, pisa a un hospital, algún especialista de inmediato. Sí, es algo que hay que atender rápido, sobre todo por el impacto que puede tener pues no nada más en el riñón, sino en otros órganos, ¿no? Porque en general yo recuerdo que no produce muchos síntomas, no solamente es muy llamativo el color de la orina. Sí, a veces pues sienten nada más pues el cansancio, el dolor muscular, ¿verdad? Como tal, pero lo pueden atribuir pues al ejercicio intenso que hayan hecho. Y lo otro pues es la coloración de la orina, ¿no? Ok. Pasando ahora sí pues al órgano vital que te dedicaste 3 años más de tu vida, ¿se puede vivir con un solo riñón? Porque seguro este tema de los trasplantes de pronto te toca y cuando será una población muy pequeña, pero cuando alguien esté pensando en ese tema de donar un riñón, ¿es posible continuar con solo uno? Sí, sí es posible. Obviamente hay que tener algunas consideraciones, ¿verdad? Porque por algo tenemos 2 riñones. Cuando ya sea porque donamos un riñón o porque hay personas que solo nacen con un riñón. Y pues el riñón que tiene va a ser el trabajo de 2 riñones. ¿Y lo puede hacer? Sí. Y pueden tener una vida completamente normal, sí. Pero es importante que la gente sepa que pues si tú tienes un solo riñón, pues tienes que cuidar más ese riñón, ¿verdad?
Si a lo mejor comemos mucho, subimos de peso, fumamos, pues tenemos menos reserva renal porque ya no tenemos un riñón y es poner a trabajar el doble de ese riñoncito y pues tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica. Pero si pues se les da seguimiento, por ejemplo, los pacientes que donan, lo ideal es que se les dé seguimiento como si tuvieran alguna enfermedad, ¿no? Aunque no la tengan, para cuidarles ese riñón que tienen. Mencionabas el tema de tabaquismo y quizá sea una pregunta que todos puedan tener. ¿Qué tendría que ver el fumar, supongo que tabaco, sobre el riñón? Pues causa ahí alteraciones en los vasos sanguíneos del riñón y eso puede impactar en la función del mismo, ¿verdad? Si el riñón no está bien irrigado, además que pues el cigarro tiene otros pues tóxicos que directamente dañan las células. Si ese riñón no está bien irrigado, pues no va a funcionar adecuadamente, ¿verdad? O sea, a pesar de que solo se fume, en realidad perjudica el riñón y por ende, pues todas las personas que estén considerando que fumar solamente tiene que ver con la garganta, tráquea, pulmones, pues no, nos estamos llevando de encuentro al riñón también. Sí, también. ¿Y hay alguna diferencia? Pasemos a allá un daño renal y está pensando, se le está recomendando al paciente la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. ¿Son por etapas? ¿Es porque una es más económica? ¿Es porque es mejor para el paciente? ¿Cómo se toma la decisión hablando como paciente? ¿Cómo le podemos explicar a alguien que ya le están diciendo, oye, de inicio, pues platícanos antes de pasar eso, ¿cuándo se considera que tienes falla renal? Pues la enfermedad renal crónica se define como una tasa de filtrado menos de 60 por al menos de 3 meses o que haya presencia de un daño estructural en los riñones, aunque tengan una función mayor de eso por más de 3 meses. ¿Qué me refiero a estructural? Pues a lo mejor poliquistosis renal, el que tengan un solo riñón, en general, o que por algo tengan algún defecto de la vía urinaria. Pues lo otro, cuando la función del riñón, nosotros la definimos en cuanto a la tasa de filtrado glomerular. Pero para hablar más coloquialmente, pues cuando tiene una función nosotros decimos de 15%, que no es lo correcto científicamente hablando, pero es como yo se los explico a los pacientes, que es una tasa de filtrado de menos pues, de 15. Puede haber ya síntomas propios de la enfermedad renal crónica, como fatiga, náusea, vómito, el que se empiezan a hinchar, el potasio elevado, y esto pues ya confiere un riesgo para la vida. Y es ahí cuando platicamos con ellos de las terapias de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Ahorita que mencionabas ese tema, seguro en la especialidad y desde el internado te tocaba, o al menos hablo por mí, que te tocaba ir a rayos y te decían, no le voy a hacer un estudio de contraste si no viene la creatinina. Me volví como 15, 20 años atrás. ¿Por qué es tan importante? Porque muchos pacientes y también luego internos no entienden por qué es tan importante la creatinina sobre estudios contrastados. Bueno, porque nosotros pues estimamos la función renal con la creatinina, ¿verdad? Y así sabemos cuánto función tienen. Ahorita ya hay otros contrastes que son mejores. Antes tenían osmolaridad más alta, ¿verdad? Y esto impactaba en la función renal. Ahorita ya hay pues contrastes que son mejores, a excepción del pues gadolinio, que sí causa pues un impacto importante en la función renal. Los nuevos contrastes son un poco más nobles. Pero bueno, si el paciente tiene ya una enfermedad renal con creatininas elevadas, además tiene diabetes, está hospitalizado, está infectado, pues es un nefrotóxico más, ¿verdad? Cabe aclarar que hay nefrólogos que no piensan en la nefropatía por contraste porque los estudios que se hicieron son de hace mucho tiempo y se usaban contrastes pues con una osmolaridad más alta. Los actuales son mucho más nobles. Y hidratando bien al paciente, no hay mucho riesgo de utilizarlos. Pero sí es algo a tomar en cuenta siempre. Sí o sí hay que seguirlo tomando y pidiendo. Claro. Bien. Y la diferencia entonces, ahora sí puntual, entre diálisis peritoneal y hemodiálisis es más por el grado de depuración, es por economía, es por comodidad. ¿Cómo tomar esa decisión? Pues esa decisión es en conjunto, ¿no? El médico con el paciente.
Porque sí, no todas las terapias son para todos. O sea, no porque una sea mejor que otra específicamente, sino por lo que implica para el paciente llevar una u otra terapia. Por ejemplo, en la diálisis peritoneal, pues requiere que el paciente aprenda a utilizar el catéter y que él se haga la diálisis peritoneal en su casa. Le da un poco más de libertad en el sentido de que él pues empodera más al paciente de que él lleva a cabo sus diálisis. Se puede hacer en la noche, se hace diario y preserva un poco más la función renal residual. O sea, el paciente pierde más tarde la capacidad para orinar con esta terapia. En hemodiálisis, pues se pierde más rápido esa capacidad de orinar. Pero bueno, la hemodiálisis es una terapia que puede ser un poco más cómoda para el paciente si él no quiere lidiar con estar pues llevando a cabo su terapia por sí mismo, sino que vaya a un centro donde lo hemodialicen. Y pues hay pacientes que no son candidatos a la diálisis peritoneal porque a lo mejor tuvieron alguna enfermedad intraabdominal o tienen, no sé, otras enfermedades como o colostomías o olistomías o otra cosa que impide que se haga la diálisis peritoneal y pues tendrían que hacerse en ellos hemodiálisis o tienen problemas de corazón, al revés, ¿verdad? Que no pudieran hacerse hemodiálisis y tendrían que hacer diálisis peritoneal. O sea, depende mucho del contexto del paciente, la actitud que tenga él con la enfermedad. Y ya las posibilidades también económicas, ¿verdad? ¿Es muy diferente el costo de una diálisis versus hemodiálisis? Sí, por el medio privado sí es diferente, porque pues las aseguradoras generalmente cubren la hemodiálisis, ¿verdad? Ahorita ya hay nuevas empresas que han llegado de diálisis peritoneal en el medio privado y que ya están pues afiliadas con ciertas aseguradoras y pues eso lo cubre la aseguradora, pero no en todos lados. A veces si el paciente quiere diálisis peritoneal y lo quiere hacer por medio privado, tendría que él costearse todo. O en el medio público, pues tiene acceso sin costo, ¿verdad? Ya sea también hemodiálisis o diálisis peritoneal, dependiendo del sistema en el que esté público. Pero en general, pues sí, las hemodiálisis que no son subsidiadas, pues que tiene que pagar el paciente, también son caras, ¿verdad? Claro, y no sé cómo te ha tocado a ti ver la transición en cuanto al sistema público, ya sea el instituto más grande que hay u otras instituciones de salud, pero creo que cada vez ha sido más difícil el accesar a hemodiálisis y terapia a través de ellos, o en realidad es un mito y hoy en día todos los pacientes que llegan a falla renal tienen acceso de manera muy fácil. La verdad es que el sistema está saturado. En el sistema público el sistema está saturado. Donde yo me entrené, que fue en Guadalajara, yo me entrené en un hospital público, en un hospital civil. Es un hospital muy grande, concentra pues muchos pacientes del área del centro del país. Y teníamos pues máquinas de hemodiálisis y teníamos también diálisis peritoneal. Pero por ejemplo, el sistema de hemodiálisis pues eran pocas máquinas para lo que los pacientes requerían de estar yendo 2 a 3 veces a la semana continuamente. No había una lista de espera larga para entrar a ese sistema y la mayoría de nuestros pacientes estaban en diálisis peritoneal porque era más fácil cubrir sus requerimientos de esta manera, ¿verdad? Nosotros les poníamos el catéter, cualquiera de los dos se los poníamos y el paciente decidía. En ese hospital donde me entrené, porque por ejemplo en otros sistemas sí tienen que ir no los dejan a escoger, ¿verdad? Tienen que ir primero a diálisis peritoneal y si por algo ya no pueden seguir en esa terapia, entonces ya los migran a hemodiálisis porque no tienen abasto para la cantidad de gente que lo requiere. Pero pues en general, pues sí, y en el medio privado también, ¿verdad? O sea, es más frecuente de lo que creemos y creo que también ahí nos falta un poco a nosotros como médicos
recordarles al paciente que está en diálisis que es una terapia puente, ¿verdad? Y que lo mejor para suplir la función de los riñones es el trasplante. Pero también, si no me equivoco, el tema del trasplante, al menos en México, es muy complejo. Digo, hay hospitales aquí en Nuevo León, el más grande que yo conozco, que hace pocos trasplantes y no porque no quieran o no puedan, sino porque creo que no hay una cultura de donación y procuración de órganos y tejidos. Exacto, falta mucha cultura de donación de órganos, ya sea o sea, de donador cadavérico o de donador vivo. En México es más frecuente el donador vivo, a diferencia de otros países, por ejemplo, Canadá, España, que es de donador cadavérico, por cuestión cultural, ¿verdad? Que si lo piensas, pues fríamente, sería mejor donar el órgano cadavérico, ¿no? Que tú estando vivo. Pero bueno, en nuestra cultura a veces tenemos problemas con lidiar con eso, ¿no? Y sí falta mucho, hay mucho tabú alrededor. Sí, es todo un tema. Cuando hemos estado en hospitales, seguro te tocó en el grupo donde nos formamos como especialistas, que cuando se empieza a detonar, que tú vas con el seguimiento y sobre todo tú como medicina interna del paciente que probablemente de manera abrupta cae en muerte encefálica, ese paso de la persona que va a procurar la donación, a veces tienes minutos u horas para poder acercarte con el familiar y me ha tocado o me tocó que el familiar decía que sí y luego ya al momento, ¿sabes qué? No quiero que lo toquen, va para atrás y pues se hace para atrás todo el tema. Y la mayoría de los hospitales hoy en día tienen pues estas personas que se dedican a la procuración. Como bien dices, pues bueno, si el alma ya no está con nosotros y hay muerte encefálica, es decir, ya no va a retornar sus funciones vitales y puedes hacer el bien a más personas porque lo hemos vivido pues en la Clínica 34 cuando llegan estos helicópteros de otros estados del país para hacer donaciones de corazón, pero creo que no tantos en el tema de riñón, aunque seguro es de los órganos más trasplantados, pero aprovechando esa, haremos una pausa y regresamos porque ahorita tocaste el tema de Canadá, tú estuviste en Canadá, platícanos un poquito cuál es la diferencia de manera muy general entre el sistema de salud de Canadá en la población de nefrología versus México. ¿Qué cambios viste tú estando allá? Pues creo que lo principal que a mí como me impresionó un poco de estar allá rotando en Canadá fue su sistema electrónico. El sistema canadiense de salud es público. Sí tienen medicina privada, pero de cirugía plástica, oftalmología, pero el resto todo lo cubre el gobierno. Y es un sistema que está unificado y que tienen un software donde tienen la información de todos los pacientes. Entonces, si van a un hospital en un estado, luego se mueven a otro, tienen acceso a esa información del paciente, ¿no? Del el tratamiento que ha recibido, los medicamentos. Y eso optimiza mucho el tratamiento, le ayuda mucho al médico y pues hace que todo sea, la atención en teoría sería más rápida. En cuanto al manejo del paciente como tal, no hay mucha diferencia en cuanto a lo que hacen allá que aquí. O sea, el tratamiento, pues decía un doctor, la medicina es igual aquí en China, ¿no? Digamos, seguimos las mismas directrices, las mismas guías. Lo único diferente yo creo que a lo mejor sería eso, ¿no? Los recursos, el hecho de que esté unificado y no partido el sistema y hospitalario. Pero en general el tratamiento no varía, el abordaje no varía. Incluso los pacientes, las mismas preguntas a lo mejor que nos hacían a nosotros o las mismas inquietudes, temores, eran muy similares a los que tenemos aquí en México. O sea, lo que es diferente y puntualizando es la tecnología en el expediente y los datos del paciente. Exacto. Y sí creo que eso tiene un impacto importante en la atención del mismo. ¿Por el seguimiento, por la atención, por la rapidez de los interconsultantes? Sí, por la rapidez pues el acceso a la información del paciente. A veces pues uno tiene que hacer la historia clínica cada vez que viene el paciente, o si ya lo trató otro médico, volverla a hacer. Y a veces el paciente pues no recuerda todo exactamente o no se le explicó de la manera que él entendiera, y es difícil que te refiera a qué le hicieron a lo mejor en una hospitalización previa. Y para nosotros que son pacientes que pues
tienden a recurrir y que requieren seriadamente estar hospitalizados, pues es de mucha ayuda saber qué tratamiento recibió en una hospitalización previa o con qué tratamiento se fue a casa. Sí, en agilidad de la consulta, en el episodio 182 con Javier Araya, es una licenciada, platicaba porque también estuvo allá y lo que más le llamaba la atención era justo el sistema digital detrás, el cómo funcionaba todo tan rápido, incluso también cómo la privacidad, el cómo, pues seguro te ha tocado que en algunos hospitales que están migrando a la transformación digital, pues tienen computadoras en todos lados donde ya están pregrabadas las contraseñas y tú a veces puedes hacer una nota a nombre de alguien más y decía ella, no sé cómo te ha tocado a ti, pero ella decía, a mí lo que me llama la atención es que cada quien era dueño de sus datos y se cerraba automáticamente cada que alguien pasaba a dejar notas para que no pudieras tampoco tener acceso a la información, porque creo que pues uno de los peligros en la digitalización es que la información salga de donde debería y esté en manos de alguien más. Regresando entonces bueno, y como última pregunta de Canadá, ¿tú invitarías a todos los colegas que buscaban rotación internacional durante la RESI o la SUB? Sí, yo creo que te da un plus. Igual que se vayan a rotar, ya sea aquí en México o en otro país, el hecho de ver cómo se trabaja en otros lugares, qué recursos, o sea, contar con recursos diferentes, también te enriquece mucho como médico, como profesional. Entonces yo creo que sí, roten lo más que puedan a donde puedan. Claro, independientemente, ¿no? De si es público, privado, sí, nacional, local, extranjero, porque te ayuda a tener como un panorama. A veces uno cree que está bien mal o cree que es el mejor y luego vas todo tú, caray, estamos en pañales. O oye, ¿sabes qué? Pues en realidad, como dices tú, pues no es tan diferente ni siquiera la población, pero pues nunca está de más como tener esa seguridad detrás. Y regresando al tema de diálisis y hemodiálisis, ¿hay algún otro tipo de terapias de reemplazo hormonal antes o después de? Digo, también considerando el tema del trasplante. Hay otras, no son terapias como tal de reemplazo de la función de los riñones, pero para aquellos pacientes que pues están muy negados a estas terapias o que están en etapas a lo mejor más terminales y han decidido que es lo que quieren para su vida, hay manera de disminuir los síntomas o bajar la concentración de urea con medicamentos, siempre y cuando apoyados con un nutriólogo, porque el aporte de proteínas disminuye mucho y hay que pues proporcionarles esos medicamentos de la mano de un nutriólogo, de un nefrólogo, para que no se desnutran, ¿verdad? Y sea diferente. Sea un impacto malo para ellos. Y tienen reducciones modestas de la urea, sin ser como algo que retrase o que retrase la mortalidad o retrase mucho el requerimiento de terapia de reemplazo renal, pero los pueden mantener sin muchos síntomas si no desean una terapia de reemplazo como tal. Tocaste el tema sensible que es la nutrición en este país y me gustaría que nos platicaras porque seguramente quienes más, los pacientes con el diagnóstico que más terminan en estos problemas son los pacientes que tienen diabetes e hipertensión. Hay como top 5 recomendaciones, por así decir, de qué hacer en cuanto a nutrición, qué sí comer, qué no comer. A lo mejor si vas a comer esto, acompáñalo de esto. Algo que tú dijeras, esto siempre se lo comento porque es... Cuando van iniciando es bueno que lo sepan de inicio, sin robar la receta tradicional de la doctora Frida, pero ¿cuáles podrían ser tus recomendaciones para quienes tengan el diagnóstico o familiares de pacientes? Decir, pues ya lo dijo la doctora Frida, ¿cómo no lo va a hacer caso? Sí, qué bueno que tocas ese tema. La nutrición en el paciente con enfermedad renal en general es muy importante y antes se hacían restricciones muy severas del requerimiento de proteínas, con el fin de que pues si se comían menos proteínas, pues ibas a tener menos urea y esto iba a impactar positivamente en ti. Ya se ha visto que dietas muy restrictivas en proteínas hace que el paciente se desnutre y lleguen a la misma, pues al mismo punto de requerir terapia de reemplazo renal, pero llegan desnutridos y pues con un pronóstico peor para ellos. Entonces la recomendación ahorita es no reducir tanto el aporte de proteínas y consumir proteínas de origen animal, o sea, de origen vegetal, de plantas. Antes también se les recomendaba mucho a los pacientes, por ejemplo, que los frijoles o las lentejas las remojaran todo un día en agua para quitar el nivel de fósforo o potasio.
Ya sabemos ahora que el consumo de, pues, que hay de que se absorba en estos alimentos, pues es poco. O sea, el fósforo que se absorbe más es el fósforo que adquirimos de alimentos procesados, ¿verdad? Este sí se absorbe más. O sea, la recomendación es evita alimentos procesados, que todo sea lo más natural posible. No requieren hacer esto de remojar por horas ya sea los frijoles, las lentejas, los pueden consumir así como normalmente los hacen. Y preferir proteína de origen vegetal, ¿verdad? A la de animal. Y a ver si no me odias un poco, pero para los que vamos al gimnasio, que está este tabú de las proteínas, también partiría desde ese punto en que son mejores relativamente las proteínas con el objetivo de cuidar el riñón de origen vegetal versus animal, o ahí no tiene tanto impacto. Pues en general para todos sí es mejor las proteínas de origen vegetal. Pero si pueden consumir de origen animal y no tiene tanto impacto mientras te estés hidratando adecuadamente, ¿no? Si tienes una actividad física importante, pues sí, a lo mejor 1 litro no es suficiente para ti, ¿no? Habría que tomar 1,5 litros dependiendo de cuánta actividad y cuánto generas de pues quema de calorías, qué actividad haces física. Y tampoco no está mal, por ejemplo, utilizar suplementos de proteínas si así lo requieren, o de creatina, que también es alguna pregunta que me preguntan mucho. Siempre y cuando se hidraten adecuadamente, ¿verdad? Suena, y esto se puede quitar si tú quieres, pero suena que la doctora Frida a lo mejor es vegana o es vegetariana o no. No soy vegetariana. O sea, me gustan las verduras, pero así como de origen animal también, ¿no? Ya, y este tema de la creatina, qué bueno que lo tocas tú, porque si no me equivoco, es la única suplemento, si uno lo pudiera llamar así, que sí tiene estudios avalados, que sí recomiendan el uso para la mejora y desempeño muscular. Fuera de eso, todo lo demás que venden en estas tiendas de suplementos, pues no se recomienda la creatina, ¿sí? Sí, la creatina sí. No le afecta a tus riñones, la puedes consumir si así lo deseas y tiene otros beneficios, ya se ha visto en algunos estudios para otras cosas más que para la función muscular o el desarrollo de masa muscular. Entonces, pues no hay ningún problema si haces actividad física y quieres consumir creatina, está bien. Si quieres consumir algún otro suplemento, sí habría que ver qué suplemento es y qué contiene, porque algunos tienen a lo mejor otras cosas que no nos van a ser de mucha ayuda y algunos sí pueden afectar tus riñones. Sí. De hecho, mucha gente, y digo mucha porque vas a estas tiendas de suplementos y venden de todo lo que se te ocurra. No voy a decir ningún ejemplo, pero me dicen, no, ¿por qué no tomas esto? Y luego, como, ¿para qué no? Porque, oye, se me hace que eso ni siquiera lo ocupas porque ya estás tomando esto, o ya estás consumiendo esto, o estás comiendo esto. Y a veces gastan dinero innecesario en suplementos. La última pregunta hablando de suplementos, y ahorita nos platicas si tiene sentido o no eso, pero el tema de los preentrenadores creo que también entra en un tabú. Hace poquito veía un meme donde decía, tienes miedo al daño que te van a hacer los preentrenadores, pero hay personas, hombres o mujeres, que te hacen mucho más daño. ¿Qué onda con el tema de los preentrenadores? Porque también creo que hay de niveles a niveles en cuanto a preentrenadores, y hay gente que a mí me tocaba de repente ver en el gimnasio, pues gente que se descompensaba por completo por andar usándolos. ¿Qué opinión te merece ese tipo de sustancias? Sí, creo que habría que ver qué preentrenador en específico es y qué cantidad consumen. Porque pues más que en problemar al riñón, podríamos en problemar ahí al corazón, ¿no? Y si hay antecedentes o problemas cardíacos, o a veces así debutan, sí tendríamos que tener cuidado con el uso de estos de manera excesiva. Sí, digo, normalmente también hay recomendaciones ahí por nutriólogos. Si no me equivoco, el betabel ayuda mucho al tema de liberación de óxido nitroso. Me acuerdo mucho que, no sé si tú ya te has graduado, pero en un caso que se expuso de estos de sesión, se expuso un caso de una persona que terminó de un hospital al otro bien malo cardiológicamente, y él ocultó muchos días que consumía medicamentos
precursores y demás, y no daban por qué la causa de falla cardíaca hasta que una familia le dijo, ya diles que consumes esto. Por tema de seguros, pues no podía decirlo. Creo que pues fue todo un caso, pero el tema de ocultar el consumo de este tipo de suplementos también puede, como bien decías, debutar, también te puede llevar a, en casos muy excepcionales, a un internamiento, quizá la muerte, ¿no? Sí, yo tuve un caso, bueno, no fue de enfermedad renal, pero una persona que consumía suplementos para adelgazar, para estar en mejor forma, hizo falla hepática aguda, ¿no? Y lamentablemente falleció a causa de eso. Una persona sana o sea, no tenía ninguna enfermedad solo por consumir estos. Que por iniciativa propia cayó en la mercadotecnia de decir quizá este alimento o este fármaco, porque también creo que a veces de pronto los pacientes abusan con pedir ciertos medicamentos, que no voy a decir el nombre, para bajar de peso de manera más rápida o quitar el hambre. Y luego nunca sabes, pues, la factura que te pueden llegar a cobrar. Uno dice cuáles posibilidades son, pero pues normalmente terminan en estadística. ¿Hay algún otro tema? Nefro son 3 años, no los quiero hacer menos, pero de manera muy general que se nos está escapando mencionar de nefro, de terapia de reemplazo renal o las preguntas más frecuentes de nefro. Pues en general recomendaciones para cuidar sus riñones. Quisiera hacerlas. Que eviten consumir refrescos. Cualquier tipo de refrescos es malo. Eviten fumar. Si tienen diabetes o hipertensión arterial, es importante que acuden con su médico de manera regular, que se hagan chequeos regulares. Y si tienen proteínas en la orina, habría que considerar, aún con una función renal normal, pues evaluar visitar al nefrólogo. En general también, pues, si tienes antecedentes de enfermedades del riñón en tu familia, que formen piedritas en tu familia, o tienes conocimiento que te hiciste un chequeo y solo tienes un riñón o algo estructural, habría que visitarnos. Que cuidas tu peso, en general, esas serían las recomendaciones. Sí, yo tengo por ahí un caso de una persona que se hizo de repente un día un TAC y le dijeron, oye, no tienes un riñón. Esa persona por azares del destino no tomaba alcohol, que supongo que por eso pues le iba muy bien. Tampoco fumaba mucho que digamos, o casi no fumaba. Pero si de repente te tomas, pues porque antes no había TAC, estamos hablando de hace 30 años quizá. Y ahora que pues casi por muchas situaciones hospitalarias piden TAC, de repente te das cuenta de que, caray, no tienes un riñón. Y pues bueno, empiézale a cuidarlo porque pues en teoría deberías de vivir más. Frida, ¿algo más con lo que quieras cerrar antes de despedirnos de la audiencia? Pues nada más decirles que nunca es tarde para cuidarse, para tener actividades que hagan pues mejorar tu salud, ya sea alimentación, actividad física, chequeos regulares, y que estoy a su disposición en el Hospital Ángeles de Valle Oriente. Ahí tengo mi consultorio. Cualquier duda o alguna otra inquietud me pueden escribir también. En redes sociales, su interconsulta con su nefróloga de confianza. Te felicito mucho, me da mucho gusto ver que yo a Frida la vi desde que estaba haciendo la residencia allá en Adelaida Lafón en Muguerza y luego de repente se fue a hacer la sub y luego regresa y empezar 14 años después de haber querido estudiar medicina. ¿Alguna recomendación que te hubiera gustado darle a Frida en el internado? Pues que siguiera sus sueños, que siguiera echándole ganas, que va a pasar por cosas difíciles, pero que va a valer la pena. ¿Hay última pregunta y se vale quitar? ¿Hay algún caso que recuerdes que te haya partido el alma, que dijeras tú, híjole, este paciente me sigue acompañando? Digo, tienes 14 años de experiencia, pero un caso que dijeras tú en el internado en Arres y Guanazú que te llevó o que te lleva contigo. Pues han sido varios durante mi formación, ya sea como médico en general o la residencia de medicina interna de nefrología. A mí en general me impacta mucho el impacto que tiene la enfermedad renal en los pacientes cuando no se checaron antes y llegaron ya con requerimiento de diálisis y tenerles que decir, oye, no funcionan tus riñones, necesitas diálisis, es un impacto muy fuerte para ellos. Y cada uno lo afronta de manera diferente y siempre es algo que para mí es importante. Si a este paciente lo hubiéramos visto antes, si alguien le hubiera dicho que tenía alteración de su función renal, hubiera llegado
pues a lo mejor más tarde a la diálisis hubiéramos impactado de manera diferente y yo no le hubiera tenido que decir así de golpe que eso requería, ¿no? Entonces creo que por eso creo que la medicina preventiva es bien importante y siempre les digo que se hagan sus chequeos regulares, que vayan con el médico que los pueda ayudar, ya sea un internista o un subespecialista, pero que no dejen de hacérselos porque el impacto que puede tener en su vida es mucho. Entonces, para cerrar el tema, en calidad lo manejamos como el tema de la segunda víctima, que es, pues la primera víctima, por así llamarle, por traducción, es el paciente que sufre, pues el diagnóstico, el familiar también, pero también, pues la doctora Frida sufre una parte emocional cuando te toca este tipo de situaciones donde no solamente el paciente se lleva la agonía, sino a ti te acompaña a casa. Sí. Sí, de decir, pues pudimos haber hecho más por él, ¿no? O pudimos impactar de otra manera en su vida. Claro, es la parte humana que muchas veces dicen que los médicos somos fríos, pero sí también a veces nos duele. Pues bueno, Frida, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.